Buenas noches, insomnes de la historia. Has llegado al rincón donde la oscuridad reconforta. El insomnio se convierte en ritual y la historia, la verdadera, la cruda, la incómoda, te arrulla como un secreto al oído. Las historias aburridas no son para todos. Pero si llegaste hasta aquí, quizás es porque no buscas ruido. Buscas el susurro de algo viejo, torpe, humano. Y eso es justo lo que tenemos para ofrecerte. Y si este tipo de viaje lento, íntimo y extrañamente reconfortante acompaña tus noches, puedes suscribirte al canal. No porque tengamos respuestas, sino porque aquí nunca hay prisa. Solo historias que laten como tambor, que susurran como viento entre ruinas. Historias que, con suerte, te arrullan hasta el sueño. Esta noche caminaremos por calles estrechas, donde los muros resuman humedad, el incienso se mezcla con sudor y el oro de los mosaicos brilla incluso sobre la miseria. Porque vamos a Constantinopla, pero no la de los emperadores ni de las reliquias sagradas, no la de los concilios ni de los ejércitos cruzados. Esta es la Constantinopla de los rincones oscuros, de los susurros detrás de cortinas bordadas, de las mujeres que vendían su cuerpo en una ciudad que adoraba a Cristo, pero también al placer. Vamos a hablar de ellas, de las prostitutas bizantinas, de las que vivían a la sombra de Hagia Sofía, bajo la vigilancia de monjes y soldados, entre leyes que las condenaban y hombres que no podían prescindir de su compañía. Ellas no aparecen en los íconos, no tienen nombre en los salmos, pero sus pasos marcaron las piedras que aún hoy pisan los turistas. Y esta noche, con calma, vamos a seguir esos pasos, uno por uno, sin prisa, porque al final, dormir con esta historia en la cabeza quizás no sea la peor idea del día. Antes de que la aurora rompiera las cúpulas de oro y los minaretes del Bósforo reflejaran luz temprana, ya había mujeres caminando por callejuelas estrechas de Constantinopla, sus siluetas recortadas contra el alba. Caminaban entre adoquines húmedos, sintiendo el frescor de la piedra que aún guardaba el rocío nocturno. Su aliento se confundía con el eco de pasos lejanos, con el murmullo de canales diminutos, con el rumor apagado de arcos y patios interiores. Esa ciudad majestuosa tenía una cara oculta, la de calles oscuras donde se vendía el cuerpo en silencio, donde los susurros cruzaban puertas sin cerrojo y las luces tímidas marcaban más el secreto que la invitación. A Constantinopla llegaban peregrinos, comerciantes, diplomáticos y hombres que buscaban placer encubierto. Las mujeres que ofrecían su compañía no estaban solo en los barrios marginales, sino también cerca de las murallas, junto a tabernas, detrás de aquellas puertas discretas con telas pesadas. No todas eran vistas por el deber oficial, no todas eran reconocidas con nombre o estatuto. Vivían en grietas del derecho, bajo permisiones tácitas, bajo la mirada que el poder pretendía ignorar. Ellas despertaban antes que el clamor de las iglesias. En celdas pequeñas, contadas por veintenas, compartían espacios con otras mujeres, formando alianzas silenciosas. En algunas casas regentadas por proxenetas, controlaban el acceso a clientes, mantenían reglas no escritas sobre vestimenta, horarios, tarifas. En otras, mujeres independientes trabajaban por su cuenta, recogiendo señales en miradas furtivas, moviéndose entre calles secundarias. En Constantinopla, como en cualquier ciudad antigua, el comercio del cuerpo no era uniforme. Había grados, rangos implícitos, variaciones de riesgo y protección. La casa donde se ofrecían esas mujeres no era mansión de lujo, más bien cuartos modestos con inmediata conexión entre dormitorio y salón, con cortinas gruesas o tapices pesados que aislaban la luz y el ruido. Paredes finas permitían que los sonidos se filtraran. La risa contenida de una clienta cercana, el eco de pasos de guardias en el pasillo, el crujido de tabiques al moverse. Las puertas carecían de llave. Lo que las separaba del mundo exterior era tela y prudencia. Dentro, el aire se cargaba con aromas, aceite perfumado, incienso leve,
lavado reciente de muslos en aguas frescas. Perfume y sudor coexistían. La rutina comenzaba antes del primer cliente. Ella se lavaba en jarra, agua traída de fuentes públicas, mezclada con hierbas de aroma ligero. Su piel era untada con ungüentos, mirra, almendras, aceite de rosas, para suavizar asperezas, preparar el cuerpo para ser visto. El cabello se recogía o se dejaba caer en ondulaciones oscuras. Los ojos eran delineados con col profundo, labios teñidos con tintes vegetales. En algunos casos pintaba símbolos discretos en brazos o muñecas, marcas que solo ciertos conocedores identificaban. Marca de casa, símbolo de protección o señal de pertenencia. Cuando llegaba el cliente, él no abría puerta ni gritaba. Esperaba que una cortina se desvaneciera. Ella le permitía entrar con mirada mesurada. No era encuentro casual, era pacto contenido. No prisa, sino acuerdo silencioso. Tocaba ligero, susurraba lo justo. En ese intersticio del tacto, muchas veces se intensificaba lo ritual. Caricias lentas, respiración compartida, palpitación intimada. No era solo cuerpo, era presencia convocada, pequeña ceremonia de deseo. El pago que recibía no siempre era en moneda. Podía incluir vino raro, telas finas, una noche de refugio, protección frente a guardias, mensaje de discreción. En algunos casos, parte del precio debía destinarse al patrocinador de la casa o al magisterio local. El cuerpo era herramienta de negociación, y ella reclamaba, aunque discretamente, un mínimo de dignidad. Negarse si el cliente rompía el pacto, exigir respeto en el gesto, mantener distancia emocional cuando podía. Durante el día, cuando el cliente no estaba, descansaba en esteras de paja, leía o dormía en breves siestas. A veces salía con rostro velado para contar monedas, comprar aceite o hierbas, cumplir con encargos simples. Iba y venía entre sombras, evitando mirada curiosa, aprovechando rincones sombreados. Era visibilidad parcial, mostrarse lo justo para existir, no tanto para ser casada. Las jóvenes aprendían desde niñas que su cuerpo era signo sombrío de poder y riesgo. Algunas iniciaban en esta vida por necesidad extrema, huérfanas, familias desalojadas, deudas heredadas. No nacían deseándolo, pero la oferta de techo y pan las atraía a puertas donde jamás dormirían sin vela encendida. Con el tiempo conocían rutas de clientes, horarios débiles, rutas de escape. Convertían la ciudad en mapa íntimo, calle donde había poco guardia, rincón donde podían cambiar de ropa, estación donde comenzar de nuevo. La vigilancia era constante. Monjes o predicadores observaban con reproche moral. Guardias de la milicia podían exigir registro, imponer gravámenes, capturar mujeres sin protección. Las leyes bizantinas oscilaban entre tolerancia y castigo. En ciertos momentos prohibían proxenetismo, imponían censura, confiscaban ganancias excesivas. Pero esas leyes rara vez llegaban a las casas interiores. En los márgenes del derecho, ella vivía entre norma y excepción. Insomnes cuando imagines los mosaicos dorados, las mezquitas que se alzan al cielo, recuerda que bajo esos techos también se tejían vidas oscuras. Mujeres que vendían su cuerpo no como ninguna variable decorativa, sino como resistencia ante la desigualdad. Y aunque muchos muros se erigan para ocultar su existencia, su sombra camina aún en las calles antiguas de Constantinopla. El día transcurría en Constantinopla con una lentitud engañosa. Mientras el comercio bullía en los foros, los acueductos murmuraban bajo el sol y los emperadores dictaban edictos desde los corredores del gran palacio. Había mujeres cuyos nombres no figuraban en ningún registro oficial. Mujeres que sabían leer los signos del día por la temperatura del aire, por el número de pasos que pasaban frente a su puerta, por la frecuencia de las palomas en los aleros. Para ellas, el contrato no se firmaba con tinta ni sello. Se pactaba con mirada, con palabra apenas dicha, con el roce sutil de una moneda dejada sobre la mesa. Algunas trabajaban por cuenta propia, como pequeñas empresas de una sola piel.
Otras respondían a una matrona, a veces antigua prostituta retirada, que dirigía discretamente una casa con varias habitaciones, varias voces, varios secretos. Esa matrona sabía quién podía pagar más, quién debía ser rechazado, qué días eran propicios para recibir a los visitantes que venían de Antioquía o de Alejandría. Era ella quien mediaba entre la autoridad civil y la tolerancia pragmática. Si un oficial pasaba y hacía preguntas, ella ofrecía vino. Si pedía registros, ofrecía silencio. Sabía que sobrevivir en Constantinopla era, para muchas, una coreografía delicada entre el placer y la desaparición. Los contratos con clientela fija eran más frecuentes de lo que uno imagina. Algunos hombres preferían pagar una especie de exclusividad temporal. Visitaban siempre a la misma mujer, traían regalos, compartían confesiones. No era amor romántico, era un afecto funcional, una intimidad medida. La mujer escuchaba sin juzgar, respondía con palabras templadas, aprendía a distinguir cuándo hablar y cuándo callar. En esa relación surgía una especie de tregua con la soledad, aunque ninguna de las dos partes olvidaba el origen de su encuentro: el intercambio. Había también quien pagaba solo por compañía. Hombres mayores, viajeros cansados, funcionarios que ya no buscaban placer físico, sino calor humano. Querían escuchar una voz, sentir una presencia, recibir una mirada sin desprecio. Y ella, que había aprendido a leer el deseo como un idioma, también sabía cómo ofrecer consuelo sin desvestirse. Encendía lámparas, servía vino en silencio, recitaba fragmentos de canciones antiguas. A veces sostenía la mano de un hombre que lloraba. A veces le cantaba una melodía baja mientras él dormía. Las mujeres más veteranas enseñaban a las más jóvenes ciertas reglas no escritas: no comer en presencia del cliente, no dormir profundamente mientras él estuviera cerca, no confiar en promesas de liberación, no aceptar joyas sin saber su origen, no salir por la misma puerta por la que se entró. Eran normas que no estaban en ningún códice bizantino, pero que protegían más que un edicto. Cada gesto tenía sentido, cada rutina, propósito. Se limpiaban los instrumentos del tocador con hojas perfumadas. Se bendecían discretamente con un gesto aprendido de alguna abuela. Se escondía siempre una daga pequeña entre los pliegues del vestido. El cuerpo era al mismo tiempo herramienta, templo y enemigo potencial. Por eso lo cuidaban con esmero, no solo para atraer, sino para resistir. Las enfermedades eran parte del riesgo constante. Algunas mujeres usaban mezclas de vino con hierbas como protección. Otras quemaban incienso específico para purificar el ambiente después de cada visita. Algunas creían que ciertos amuletos las protegían del mal aire, de la mala energía, de la desgracia inevitable. Había mujeres que nunca dormían más de 3 horas seguidas, otras que no comían carne después del atardecer. No eran supersticiones vacías, eran métodos de supervivencia elaborados en la experiencia. Y en medio de todo eso, algunas tenían hijos. No era frecuente, pero ocurría. A veces los criaban escondidas, con ayuda de vecinas o matronas benevolentes. A veces los entregaban a conventos o familias aliadas. Los niños rara vez sabían la verdad. Crecían creyendo que su madre era costurera, cantante o curandera. La mujer prostituta llevaba una doble vida, un doble rostro, una doble historia. Por fuera, sonrisa medida. Por dentro, el peso de un destino que rara vez ofrecía redención. En ciertas noches especiales, cuando el calendario marcaba fiestas religiosas o cuando pasaban cometas que inquietaban al pueblo, algunas casas cerraban. Otras, en cambio, abrían con fervor, porque en la confusión del fervor popular los deseos se desataban. Los hombres buscaban alivio, las mujeres buscaban distracción, y la ciudad entera parecía tambalearse bajo una fiebre colectiva. Esas noches eran peligrosas. La embriaguez podía tornarse violencia, la devoción podía volverse fanatismo, y las prostitutas sabían que estaban siempre en el borde,
Si algo salía mal, serían las primeras en ser culpadas. El cuerpo ofrecido era siempre el primero en ser condenado. Algunas pocas lograban salir. Con suerte, con estrategia, con ayuda inesperada. Se casaban con algún cliente afortunado o reunían suficiente dinero para abrir una tienda, una panadería, un puesto de especias. Pero incluso entonces, la sombra de su pasado permanecía. Era raro que una exprostituta fuera completamente aceptada en la vida civil. Siempre había un susurro, un gesto de desdén, una sospecha. Por eso algunas preferían cambiar de barrio, de nombre, de acento. Y aún así, al mirarse al espejo, veían en sus ojos las noches que no se olvidan. Las más sabias entre ellas se volvían médicas populares. Aprendían sobre hierbas, sobre síntomas, sobre ciclos femeninos. Aconsejaban a otras mujeres, curaban infecciones, ayudaban en partos. La experiencia de su cuerpo se volvía conocimiento para otras. Algunas eran consultadas por señoras ricas, discretamente, en busca de recetas para la fertilidad, para el deseo, para la protección del útero. El cuerpo que había sido usado se volvía libro abierto, no sagrado, pero sí útil, no glorioso, pero sí necesario. Insomnes, cuando las luces de Constantinopla titilaban sobre el Bósforo, muchas de esas mujeres seguían despiertas, con la espalda contra el muro, con la mirada fija en el techo de piedra, pensaban en los días que se repetían. No eran víctimas completas, tampoco heroínas. Eran humanas. Habitaban el centro de una ciudad que prefería mirar hacia las cúpulas, pero que descansaba sobre los susurros de estas mujeres sin nombre. Y si esta parte te pareció intensa, espera a lo que venía cuando el imperio comenzaba a desmoronarse. Cuando las cúpulas de Santa Sofía aún resplandecían al atardecer como brasas sagradas, pocos imaginaban que el mundo bizantino tambaleaba bajo sus propios pies. El esplendor de Constantinopla era fachada, espejo que reflejaba la gloria pasada de un imperio que se resquebrajaba lentamente, como un mármol antiguo que, a pesar del brillo, esconde grietas. Y en esa lenta descomposición del poder, las mujeres que vivían del cuerpo sentían primero los temblores, porque cuando el mundo cambia, los bordes tiemblan antes que el centro. Las prostitutas de la ciudad, especialmente aquellas sin protectores o sin vínculos con la nobleza, eran las primeras en ser desplazadas. Los edictos morales se hacían más rígidos a medida que el miedo crecía. Y el miedo en tiempos de decadencia suele disfrazarse de virtud. Así, los emperadores dictaban leyes que pretendían purificar la ciudad. Se prohibía la presencia de prostitutas cerca de los templos, se condenaban las casas de placer, se exigía confesión pública de quienes habían llevado vida pecaminosa. Pero la realidad era otra. La represión no eliminaba el deseo, solo lo desplazaba hacia la oscuridad. En esos años de ansiedad imperial, las mujeres del comercio sexual se veían obligadas a reinventarse. Algunas asumían oficios paralelos, vendían telas, actuaban como alcahuetas, ofrecían servicios de masaje o perfumería. Pero la línea era delgada. Muchos sabían y aceptaban que esos oficios eran solo velos que cubrían lo evidente. Las autoridades también lo sabían, pero preferían el disimulo. Castigar era mostrar y mostrar era admitir que el cuerpo seguía siendo más fuerte que el dogma. Otras, sin embargo, eran atrapadas en redadas esporádicas. Cuando las tensiones internas aumentaban, los oficiales buscaban chivos expiatorios. Las prostitutas eran conducidas a plazas públicas, obligadas a confesar en voz alta, vestidas con harapos, señaladas por la multitud. Era una escena teatral, más destinada a calmar la conciencia colectiva que a impartir verdadera justicia. Algunas eran marcadas físicamente, otras simplemente desaparecían. En los años más oscuros del declive bizantino, la prostitución fue criminalizada con más violencia, no por motivos religiosos, sino políticos. Se necesitaban enemigos internos para mantener el control, y el cuerpo femenino siempre fue un blanco fácil. Los sermones dominicales hablaban de pureza,
de modestia, de mujeres obedientes. Mientras tanto, en callejones húmedos las mismas voces que predicaban virtud buscaban refugio entre brazos prohibidos. Pero incluso en ese clima de opresión, algunas mujeres encontraron formas de resistir. En barrios marginales surgieron redes de apoyo silencioso. Una alimentaba a la otra, una protegía a los hijos de la otra, una compartía remedios, rutas de escape, nombres de clientes peligrosos. Eran pequeñas comunidades de solidaridad soterrada. Nadie las aplaudía, nadie las registraba, pero estaban allí, sosteniendo la vida cuando todo lo demás se venía abajo. Los rumores de invasión, primero los cruzados, luego los otomanos, también impactaron profundamente la vida de estas mujeres. Cuando los ejércitos se acercaban a las murallas, la ciudad entraba en paranoia, y en esa paranoia, todo placer era sospechoso. Las casas de prostitución eran clausuradas por temor a que fueran focos de traición, lugares donde se conspiraba, donde se filtraba información. Algunas mujeres fueron acusadas de brujería, de espionaje, de pactos con enemigos invisibles. En la caída, el erotismo se convirtió en amenaza. La Cuarta Cruzada fue un punto de quiebre. Cuando los cruzados, supuestamente aliados, saquearon Constantinopla en 1204, la ciudad no solo perdió tesoros materiales, perdió su alma. Los templos fueron profanados, las reliquias robadas, los conventos saqueados, y entre los muchos crímenes cometidos, los cuerpos de las mujeres fueron usados como botín. Muchas prostitutas y muchas mujeres comunes confundidas con prostitutas fueron violadas, asesinadas, esclavizadas. La caída no distinguió entre pecado y virtud, solo entre fuerte y débil. Las sobrevivientes de aquel saqueo contaban en susurros cómo se escondieron en sótanos, en bodegas, entre escombros, cómo vendieron lo último que tenían para evitar ser llevadas por la fuerza, cómo algunas intentaron negociar con soldados que no hablaban su lengua, cómo otras prefirieron lanzarse al agua antes que entregar su cuerpo. Esas historias no aparecen en los libros dorados de los cruzados, pero sobreviven en las leyendas populares, en cantos casi olvidados, en la vibración de las piedras. Con la llegada definitiva de los otomanos en 1453, el mundo cambió otra vez, y el destino de las mujeres de placer cambió con él. Algunos creyeron que el nuevo orden sería aún más severo, pero lo que ocurrió fue más complejo. Bajo el dominio otomano, la prostitución fue tolerada en ciertos márgenes. No se aceptaba oficialmente, pero se regulaba de facto. Se establecieron barrios donde ciertas actividades eran ignoradas. Las prostitutas bizantinas que sobrevivieron debieron adaptarse a nuevas reglas, a nuevas lenguas, a nuevos dioses. Algunas se convirtieron al Islam para obtener protección. Otras fueron absorbidas por redes de esclavitud sexual, y sin embargo, en medio de tanta transformación, algo permanecía. La ciudad seguía deseando, seguía escondiendo sus placeres, seguía necesitando esos cuerpos silenciosos que, generación tras generación, habían aprendido a existir sin ser plenamente vistas. Insomnes, lo más trágico no es la violencia directa, es el olvido. Constantinopla se recuerda por sus cúpulas, por sus emperadores, por sus tratados teológicos, pero pocas veces se habla de estas mujeres que, noche tras noche, sostuvieron el deseo de una ciudad que fingía pureza. Ellas vieron caer imperios desde detrás de una cortina, sintieron el temblor de la historia bajo sus pies descalzos y supieron, como pocos, que el poder más duradero no siempre se viste de púrpura. A veces se oculta en un perfume tenue, en una mano extendida, en un silencio que resiste. Los pasos resonaban en las calles de piedra, amortiguados por el peso del tiempo y el humo que salía de los braseros apagados. Constantinopla, en su corazón palpitante, no dormía del todo, ni siquiera cuando los vigilantes del imperio apagaban las lámparas del foro, porque había zonas,
calles sin nombre, patios interiores, corredores al borde del Bósforo, donde la ciudad no rezaba ni negociaba, susurraba. Y en ese susurro, las prostitutas trazaban su mundo. Había códigos, no eran escritos, no estaban en ningún libro ni se enseñaban en ninguna escuela. Pero todas las que vivían del cuerpo los conocían. Se aprendían con la mirada, con la piel, con el gesto exacto para cerrar una puerta sin hacer ruido. Los clientes llegaban con capas pesadas y mentiras ligeras. Decían ser mercaderes, soldados, escribas. Algunos lo eran, otros no tanto. Pero lo que buscaban no era conversación. Era una experiencia breve, densa, a veces repetida. La entrada a los espacios de placer no era evidente. Muchas veces era a través de una tienda de especias, un pequeño almacén de cerámicas, una trastienda de textiles. La fachada era legal, pero en el fondo, detrás de una cortina, comenzaba otro mundo. Allí no había relojes. El tiempo se medía por la lentitud del perfume en el aire, por los suspiros contenidos, por las monedas sobre la mesa. Las mujeres conocían a sus clientes, incluso cuando fingían no hacerlo. Sabían cuáles llegaban con nervios, cuáles con arrogancia, cuáles con tristeza. A veces sabían más de ellos que sus esposas, porque en la intimidad cruda de esos encuentros caían las máscaras. Un general podía llorar en brazos de una joven. Un escriba podía recitar versos que nunca se atrevía a escribir. Un comerciante podía pedir ser abrazado como niño, no como hombre. El cliente pagaba por placer, sí, pero muchas veces buscaba algo más. Y las mujeres, astutas, se adaptaban. No todas ofrecían lo mismo. Algunas eran suaves, otras eran firmes, algunas hablaban, otras permanecían en silencio. Una mujer sabía cuándo tocar el rostro, cuándo apartar la mirada, cuándo reír sin motivo. Era arte, no solo cuerpo. Era lectura del alma en segundos, reacción precisa. Y eso no se enseñaba, se aprendía con cada cicatriz. Había quienes volvían, clientes fieles que encontraban en una mujer no solo sexo, sino consuelo, presencia, escucha. Pagaban bien, a veces traían regalos, un pañuelo, una joya robada de su esposa, un frasco de aceite raro. No era amor, pero era algo que se le parecía. Y a veces ese algo era suficiente para soportar el invierno. La mayoría de los clientes eran hombres, pero también había mujeres. De noche, cubiertas con velos, pedían cita con las más jóvenes o con las más experimentadas. Nadie preguntaba demasiado. En esos lugares, el juicio se quedaba afuera, junto con la arena del camino. Había matronas que buscaban caricias delicadas, otras que venían a aprender técnicas para sus propios matrimonios, y las prostitutas, como siempre, adaptaban su papel. Había reglas internas, no escritas pero firmes. No se mencionaban nombres verdaderos, no se hablaba del día anterior, no se pedían promesas. Si alguien rompía esas reglas, el equilibrio se deshacía. Podía significar castigo, destierro, incluso muerte, porque el secreto era la única protección. La mujer que hablaba demasiado podía desaparecer. Y todas lo sabían. Los hombres del poder también pasaban por allí, a veces disfrazados, a veces protegidos por guardias. Algunos querían juegos, otros solo silencio. Había eunucos que hacían de intermediarios, seleccionando a las mujeres según los gustos del amo. Una prefería rubias, otra quería mujeres que supieran cantar, otra exigía que la acompañante tuviera manos suaves y voz baja. Y las mujeres se entrenaban. Practicaban melodías, se untaban con bálsamos, aprendían gestos de cortesía. Pero no todas eran iguales. Algunas eran veteranas. Sabían cómo hablar sin decir, cómo mirar sin mirar. Otras, nuevas, aún temblaban cuando la puerta se cerraba. Y entre ellas, a veces había competencia. Otras veces, alianza. Compartían comida, consejos, historias. Se cuidaban cuando podían. Se traicionaban cuando era necesario. Y aunque compartían techo, no todas vivían lo mismo.
Algunas eran tratadas casi como sirvientas de lujo. Tenían cama propia, acceso a médicos, cierta protección. Otras dormían en esteras duras, se lavaban con agua fría, compartían vestido entre turnos. La jerarquía existía y se respetaba, porque en el mundo sin ley, cada sombra era un pequeño poder. La salud era preocupación constante. Había curanderas que visitaban las casas, ofrecían remedios, ungüentos, infusiones, pero muchas veces el cuerpo era campo de batalla, infecciones, dolores, sangrados. Algunas quedaban estériles, otras morían sin diagnóstico. Nadie escribía su causa de muerte, solo desaparecían, una menos, otra más. Pero mientras vivían, resistían, con dignidad silenciosa, con ironía a veces. Se reían entre ellas, cantaban mientras lavaban, tejían con manos veloces. Algunas sabían leer, otras inventaban historias. No eran solo cuerpos, eran mentes afiladas, memorias activas, porque recordar era forma de no rendirse. Así pasaban los días, con clientes, con códigos, con secretos, y en medio de todo una certeza: cada noche podía ser la última, pero mientras no lo fuera, había que prepararse, peinar el cabello, perfumar la piel, afilar la mirada. Porque en Constantinopla, incluso en los márgenes, se vivía como si el imperio pudiera mirar en cualquier momento. A veces, en las primeras horas de la mañana, cuando la bruma del mar subía por los callejones de Constantinopla y las cúpulas se dibujaban apenas en el cielo aún azulado, algunas mujeres encendían una vela antes que el sol. No era por devoción ni por miedo, sino por hábito, un ritual pequeño, una forma de decirse: aún estoy aquí. Las prostitutas de Constantinopla no vivían fuera de la religión, todo lo contrario, estaban rodeadas por ella. El incienso de las iglesias, las campanas de los monasterios, los sermones que hablaban de pecado y redención, todo flotaba en el aire que respiraban, y sin embargo eran consideradas impuras, no porque sirvieran a otros dioses, sino porque servían al deseo. Y eso, para muchos, era más peligroso que la herejía. La Iglesia las condenaba, al menos oficialmente. Los concilios las mencionaban, los obispos las denunciaban desde los púlpitos, pero nadie hacía demasiado para erradicarlas, porque el poder también necesitaba silencio, y esas mujeres eran parte del engranaje. Un engranaje incómodo, sí, pero indispensable, hipócrita tal vez, pero funcional. Había prostitutas que sabían de teología, que escuchaban los sermones desde las sombras y sabían citar fragmentos. Algunas incluso creían, rezaban, encendían velas a los santos. No pedían perdón por su oficio, sino protección, porque sabían que la amenaza no venía solo del infierno, sino de este mundo, de los hombres con manos pesadas, de las enfermedades sin nombre, de los clientes que olvidaban el rostro después de usarlas. Se hablaba de redención, de dejar esa vida, de buscar refugio en monasterios, y algunas lo intentaban. Se rapaban la cabeza, cambiaban la ropa por hábitos grises, entraban en conventos donde el silencio era más duro que cualquier cama compartida. Pero no todas eran aceptadas. La sospecha las seguía, como si la carne marcada no pudiera ser lavada del todo. Había casos raros, casi leyendas, de prostitutas que se volvieron santas, historias repetidas en voz baja, con nombres modificados. Mujeres que, tras años de pecado, recibieron visiones, curaron enfermos, hablaron con ángeles, y entonces sus cuerpos dejaron de ser objeto y se volvieron reliquias. Pero eran excepciones. Para la mayoría, el cuerpo no se redimía, se marchitaba, se olvidaba. El contraste era brutal. A unas cuadras del burdel podía haber una iglesia, y mientras una mujer servía a un cliente en la penumbra, en el altar se elevaba la Eucaristía. Pan y vino, cuerpo y sangre, palabras solemnes. Y fuera, en el mundo real, otros cuerpos y otras sangres eran consumidos sin liturgia. La fe era refugio y amenaza.
Algunas mujeres escondían pequeños íconos bajo la almohada. Otras llevaban amuletos de santos entre los pliegues del vestido. No eran supersticiones, eran escudos, porque en la noche todo podía pasar. El cliente que besa puede morder, el que paga puede robar, el que promete puede desaparecer. Y entonces solo quedaba mirar al cielo, aunque fuera un cielo sin estrellas, y pedir algo, cualquier cosa. Los rituales de limpieza eran importantes, no solo por higiene, sino por necesidad simbólica. Después del cliente, muchas se lavaban como si quisieran borrar. El agua no era solo agua, era purga, a veces con jabón de ceniza, otras con hierbas. Algunas murmuraban oraciones mientras frotaban la piel, no siempre por arrepentimiento, a veces por costumbre, por ese deseo humano de volver a empezar. Pero el peligro no venía solo del alma, venía del cuerpo. Las infecciones recorrían la ciudad como rumores, dolencias íntimas, fiebres misteriosas, úlceras que no cerraban. Nadie hablaba de ellas abiertamente, pero las mujeres sabían, compartían recetas, hacían infusiones con raíces, aplicaban ungüentos con resina. Una ayudaba a otra, porque si una caía, era una menos en el juego. Y aún así la ciudad seguía, con su murmullo eterno, con su doble moral, con su brillo dorado que escondía tantos rincones oscuros. Constantinopla, con su aire de eternidad, también era frágil, y las prostitutas lo sabían, porque ellas caminaban sobre la grieta, un pie en el placer, otro en el castigo, un pie en la vida, otro en el abismo. No se nombraban a sí mismas con tristeza. Algunas se decían mujeres de compañía, otras simplemente trabajadoras. Había orgullo en ese nombrarse, porque no pedían limosna, no robaban, ofrecían algo que el mundo pedía en secreto y negaba en público. Eran parte de la contradicción bizantina, parte de su belleza y de su ruina. Y en las noches más largas, cuando el viento traía ecos del mar y los tambores lejanos marcaban el cambio de guardia, algunas se sentaban en las escaleras de piedra, miraban al horizonte y pensaban en otras vidas, vidas donde no tuvieran que esconderse, donde pudieran caminar por el foro sin velo, donde sus nombres no fueran susurros, sino voz. Pero mientras ese mundo no llegara, y sabían que no llegaría, seguían, con la espalda recta, con la mirada afilada, con el cuerpo como territorio de batalla, porque en Constantinopla ser mujer ya era difícil, y ser prostituta era como vivir en una frontera que nadie reconocía, pero que todos cruzaban cuando nadie los veía. En Constantinopla, los acentos eran tantos como las monedas. La ciudad no hablaba una sola lengua, ni creía en un solo Dios, ni respiraba un solo aire. Era una mezcla, una confusión sagrada, un crisol donde todo confluía y nada se purificaba del todo. Y entre ese mar de voces estaban ellas, las extranjeras, mujeres que no nacieron bajo la sombra de Santa Sofía, pero cuyos cuerpos terminaron siendo parte del paisaje nocturno. Venían de lejos, de aldeas incendiadas por guerras, de familias rotas por deudas, de caravanas detenidas por soldados, de barcos que nunca prometieron regreso. Algunas llegaban engañadas, con la promesa de servir en casas ricas, de ser nodrizas, criadas, tejedoras, y cuando entendían su destino ya era tarde. El contrato era palabra perdida, y el cuerpo, moneda en manos ajenas. Otras sabían lo que las esperaba, porque en sus tierras el hambre era peor, porque ser concubina en Constantinopla era mejor que ser esposa de un hombre que bebía y golpeaba, porque al menos allí había pan, abrigo, una cama caliente, porque en el fondo de la desesperación hasta el burdel podía parecer refugio. Tenían nombres que la ciudad no sabía pronunciar, nombres que fueron deformados, reducidos, sustituidos por apodos: la búlgara, la persa, la rubia, la muda. A veces eran despojadas incluso de eso. Se convertían en números, en turnos, en presencias sin pasado, y sin embargo cada una llevaba dentro un idioma,
una canción, una historia. Algunas cantaban en su lengua natal antes de dormir. Otras se aferraban a una palabra como si fuera un talismán. Los clientes las preferían por exóticas, por distintas, por el acento, por la piel, por la fantasía de lo lejano. Pero esa misma diferencia que atraía era la que las dejaba más vulnerables. No entendían siempre las reglas, no sabían a quién recurrir, no tenían redes de apoyo. Si enfermaban, nadie las cuidaba. Si desaparecían, nadie preguntaba. Algunas intentaban adaptarse, aprendían griego, cambiaban su forma de vestir, se ajustaban a los códigos de la ciudad. Otras resistían en silencio, manteniendo gestos, costumbres, rezos. A veces se agrupaban, compartían casa, comida, secretos. En esas pequeñas alianzas nacía un tipo de familia que no era de sangre, sino de dolor compartido. Mujeres que no se elegían, pero se cuidaban. La ciudad las veía con doble ojo. Eran atractivas, sí, pero también sospechosas. Si un crimen ocurría cerca de un burdel, las extranjeras eran las primeras en ser señaladas. Si una enfermedad se propagaba, eran culpadas. Si un noble era encontrado muerto en una cama ajena, ellas eran el escándalo. No importaban los hechos, importaba el prejuicio. Los burdeles que las acogían eran distintos. Algunos eran verdaderas cárceles, con rejas, guardias, vigilancia. Otros eran más flexibles, más caóticos, casas improvisadas donde el dinero mandaba y la violencia era rutina. En ambos, el peligro era constante y la esperanza escasa. Había mujeres que soñaban con reunir suficiente dinero para comprar su libertad. Guardaban monedas en lugares secretos, tejían en las tardes para vender piezas en el mercado, ayunaban para ahorrar en comida, pero la mayoría nunca lograba salir, porque siempre había una deuda nueva, porque el dueño aumentaba el precio, porque el tiempo pasaba y el cuerpo ya no rendía como antes, y aún así había historias de fuga, de mujeres que un día desaparecieron sin dejar rastro, que cambiaron de ciudad, de nombre, de vida, que empezaron de nuevo en algún rincón del imperio. Son historias que se cuentan como susurros, como consuelo, porque si una lo logró, entonces tal vez. Las extranjeras del placer eran sombras en una ciudad de luces doradas. No tenían ciudadanía, no tenían tumbas propias. Si morían, eran enterradas lejos, sin nombre, sin ceremonia, y sin embargo, dejaron huellas. En los archivos, en los rumores, en las memorias de los clientes, en el lenguaje popular que aún hoy arrastra ecos de sus nombres deformados. En Constantinopla cada cuerpo tenía una historia, pero no todas eran escritas. Algunas se perdían como barcos en la niebla, otras se quedaban flotando en las esquinas, en los bordes de la historia oficial. Las extranjeras no fueron heroínas ni mártires, fueron sobrevivientes, y eso, en un mundo como aquel, ya era una forma de valentía. Así, mientras la ciudad dormía tras sus murallas imponentes, mientras los monjes cantaban en latín y los emperadores soñaban con conquistas, había mujeres en camas ajenas hablando en lenguas olvidadas, soñando con lugares que ya no existían. Ellas también eran Constantinopla, aunque nadie lo quisiera admitir. El tiempo pesa. En Constantinopla, incluso las piedras sabían cómo envejecer, y los cuerpos de las mujeres que habían resistido décadas en la máquina del deseo terminaban cargando ese peso con marcas profundas, señales casi invisibles para quienes no quieren ver. En el otoño de su vida, muchas de esas mujeres vivían su temporada más dura, la que no se celebra, la que no se recuerda, la que se oculta entre rincones. Una mujer que fue admirada en su juventud por su piel tersa, sus risas delicadas, ahora despertaba con el cuello rígido, los hombros agarrotados, las manos temblorosas. Caminaba con paso vacilante hasta el pozo, cargando cántaros que antes movía sin esfuerzo. Las arrugas se habían diseminado por su rostro como ríos secos, y en los ojos llevaba un agrio brillo de memoria. En algunas noches cerraba los ojos
y volvía a imaginar su cuerpo joven, y ese espejismo la sostenía un instante. Las enfermedades habían devorado años de salud callada. Vaginitis crónicas, fiebres que no bajaban, hormigueos en extremidades, dolores en la pelvis, heridas que no cicatrizaban. Muchas perdían la firmeza en las caderas, la fuerza en las piernas. Cada cliente exigía lo mismo que antes, pero su cuerpo ya no respondía con la indiferencia de la juventud. Se fatigaba rápido, se quejaba, provocaba compasión o rechazo. Algunos documentos médicos del periodo muestran que había remedios usados por mujeres de la medicina popular, infusiones de malvas, baños con hierbas de frescura, ungüentos de rosas y miel, vendajes de lino con arcilla medicinal. Estas mujeres conocían esas recetas mejor que muchos médicos, pero sus curas eran paliativos, no restauraban lo que el tiempo había desgastado. Cuando la clientela percibía la merma, ocurrían varias cosas. Unos seguían visitándola por costumbre, con ternura, otros se marchaban sin aviso. Algunos la consolaban con regalos pequeños, alimentos suaves, cuidados mínimos. Otros exigían rebajas, reclamaban vigores perdidos, buscaron nuevas jóvenes. Y ella, en su silencio íntimo, calculaba si el cuerpo aún valía lo que pedía el deseo. Muchas de las prostitutas de avanzada edad ya no podían pagar su habitación habitual. Tenían que mudarse a cuartos más humildes, más oscuros. Compartían camas con otras mujeres envejecidas como ellas. El espacio se estrechaba. Los tratos con los proxenetas se endurecían. Algunas eran expulsadas de sus casas antiguas, reemplazadas por recambios más frescos, despojadas de lo que habían ganado, forzadas a mendigar más que a ofrecerse. Cuando la decadencia era aparente, la ciudad las veía con ojos controladores. Las jóvenes las señalaban como advertencia. Los hombres las evitaban por vergüenza o repulsión. Los sacerdotes predicaban que su cuerpo era lección de haberse desviado. Se volvían espejos de moral, escombros humanos en plazas públicas. En algunos casos, eran expulsadas del vecindario. No se permitía la presencia continua de cuerpos que recordaban los placeres que la ciudad quería olvidar. Algunas mujeres, ante la cercanía del final, trataban de legar algo: un amuleto, un espejo quebrado, un libro pequeño. Otros no, porque ya nunca tuvieron fuerzas para nada. Muchas murieron en camas de paja, en lechos improvisados, sin cuidados médicos constantes, sin familia que reclamara. El silencio se volvía su último abrigo. Sus funerales eran humildes. Si se permitía entierro, era en zonas periféricas del cementerio con pocas ofrendas, flores marchitas, velas baratas, una pequeña lápida de piedra rugosa. En algunos casos, ni eso. Era tirada como resto, hueso sin nombre, cuerpo sin ceremonia. Cuando los arqueólogos han encontrado restos de mujeres en tumbas modestas, junto a ellas aparecieron pequeños objetos: algún perfume, una cerámica con escena erótica, un alfiler de metal corroído, pequeñas huellas de que quisieron ser vistas por último momento. Y los nombres pocos quedaron. La ciudad no registraba el nombre de las que pastorearon el deseo. Sus nombres se disolvieron en los caprichos del imperio, pero su presencia sigue en las ruinas, en los mosaicos erosionados, en los muros donde hubo puertas ocultas, en las piedras que fueron camas, porque si algo fue constante en Constantinopla, fue el olvido de los cuerpos que dieron mucho y recibieron poco. Insomnes, medita esto. Cuando contemples una vieja puerta entreabierta, una calle antigua donde la piedra cruje, imagina que alguien allí vivió su promesa y su derrota. Imagina que detrás de esa puerta hubo risas, pánicos, sueños, lágrimas silenciadas. Imagina un cuerpo que resistió siglos bajo el peso del deseo, del poder, del abandono. Ese cuerpo no descansa. Ese cuerpo es murmuro persistente. Y cuando cierres los ojos esta noche, ese cuerpo puede aparecer, de pie en una esquina oscura, reclamando ser visto. No como espectáculo, solo como humano, solo como quien amó,
padeció y sostuvo su dignidad en el acto silencioso de continuar existiendo. Porque sobrevivir no fue solo dar placer, fue sostener la sombra propia frente a ciudades que no quieren ver. Por la noche, cuando la ciudad parece adormecida, comienzan los ecos, rumores, no siempre falsos, que se deslizan por los patios, suben por escaleras oscuras, cruzan murallas interiores. En el tejido cotidiano de Constantinopla, las prostitutas devinieron en personajes de leyenda, en voces furtivas, en advertencias murmuradas a las niñas que caminaban solas. Y esas historias, breves y fragmentarias, alimentaron el imaginario colectivo. Se hablaba de la Dama de los Cisnes, una mujer que aparecía en barcas sobre el Cuerno de Oro en las noches de luna llena. Dicen los rumores que tenía ojos grises como el agua y que ofrecía su canto en cambio de oro. Que alguien la vio bajar del bote cuando el alba aún no rompía, dejando una estela de perfume en las olas. Nadie confirmó su existencia, pero su nombre se repetía en tabernas, en recodos, como señal de que lo hermoso y lo prohibido siempre se cruzan. Había también leyendas de santos que visitaban casas de placer disfrazados, que ponían mano de consuelo en hombros atormentados, que dejaban monedas doradas en almohadas raídas, que curaban heridas con palabras. Mujeres contaban eso en noches secretas. Tuve un sueño en que un santo vino y me limpió con agua fresca. No afirmaban más, no exigían confirmación. Ellas sabían que incluso una mentira sutil, bien narrada, puede dar sustento cuando el vacío perdura. Los niños del barrio crecían escuchando esas historias deformadas. Cuidado al cruzar esa calle al anochecer. Se dice que allí habita la sombra de Serpentina, decían. Serpentina era un apodo que cambiaba de mujer en mujer, aquella que había sido vista con capa roja, que había huido un día, que había llorado en un balcón alto. Siempre distinta, siempre la misma sombra. Las madres advertían: no salgas después de la última lámpara encendida, no camines cerca del agua. Y esas prohibiciones eran ecos de cuerpos que ya no vivían, pero que todavía hablaban con el viento. La literatura popular, en pergaminos y crónicas menores, menciona vagamente mujeres de la noche como personajes de advertencia moral. Eran marcos utilizados en sermones, que no te arriesgue a caer en las manos de esa mujer que no repara almas. Pero pocas veces se les da voz propia. Las mujeres violentadas en esas historias seguían siendo símbolo, nunca sujeto. Nunca escribían su versión. No aparecían con nombre. Aún así, algunas crónicas menores, documentos locales, cartas anónimas, memorias de viajeros, registraban encuentros furtivos. La vi salir con su velo rojo al amanecer. Ella cantaba en la esquina del bazar. Pequeños destellos, vestigios de presencia. En los ámbitos cortesanos también circulaban rumores más oscuros. Que una cortesana letrada había mantenido correspondencia secreta con un príncipe extranjero. Que su cuerpo fue ofrecido como llave diplomática durante un sitio. Que una emperatriz la escondía por simpatía. Sus nombres viajaban en susurros entre salones y palacios. A veces alguien insinuaba: conozco su secreto, pero nadie lo revelaba en voz alta, porque el secreto mantenía su poder. Esos rumores servían de escudo y de condena. Servían para proteger cuando eran falsos. No soy la dama del cisne, se decía, o para acusar cuando eran verdaderos. Ella es la que susurran en las noches. En ese terreno difuso se movían muchas prostitutas, negando lo que se decía, aceptando aquello que convenía, ocultándose en el mito para proteger su carne. Las leyendas también alimentaban el deseo. Algún viajero contaba que conoció una mujer que cantaba versos en griego y árabe al mismo tiempo, que ofrecía compañía con la voz templada como el laúd, que su piel brillaba con perfume de azahares, que su ingreso a una casa era anuncio de fortuna para quien la recibiera. Y esos relatos atraían a hombres curiosos, mercaderes, diplomáticos inquietos, porque en la fascinación por lo prohibido
también reside el motor del comercio nocturno. Las prostitutas sabían que la fama era arma de doble filo. De un lado atraía clientes, del otro visibilidad peligrosa. Evitaban rumores negativos, intentaban desmentir historias de crueldad, de abusos. A veces pagaban silencio, sobornaban guardias, cambian de nombre. Caminaban con cautela entre las leyendas, manipulando lo que se decía de ellas como si fueran gestoras de su propia sombra. La memoria colectiva las borraba, no las construía. Los cronistas de corte escribían de emperadores y guerras. Los agiógrafos escribían de santos y milagros. Pocos hablaban de mujeres de placer con respeto intelectual, pero su existencia persistía en los rincones, en las ruinas que no se limpian, en los muros con manchas de perfume que ninguna agua borra, en las puertas donde la madera conserva el dibujo de un vestido que pasó muchas veces. Insomnes, cuando camines sobre mosaicos bizantinos o cruces calles adoquinadas que han visto 1000 pies, imagina los pasos de esas mujeres. Imagina que alguien susurró su nombre, que alguien fabricó un mito para honrarla o para temerla. Que ese mito no es mentira, sino amor y resistencia disfrazados. Y mientras duermes esta noche, ese eco puede visitarte. Un canto que no oíste bien, una puerta que se cerró tras un velo, un susurro lejano de una mujer que respiró su vida en cuerpo ajeno. Ese eco vive porque esas mujeres, aunque inadvertidas, nunca fueron desaparecidas del todo. Son memoria que camina. Insomnes, algunas noches el deseo se convierte en urgencia. Y cuando la urgencia pesa más que el miedo, algunas mujeres optaban por huir. Huida no era simple caminar lejos. Huida era trazar un mapa en la penumbra, cavar pasos entre sombras, sortear guardias, muros, guardias encubiertos, perros, vigilancias. No era escape, era acto de resistencia. Algunas pocas lo intentaron, muchas pagaron caro. La huida debía prepararse con sigilo, un pedido de ropa prestada, un mensaje codificado, un cómplice que vigilara la puerta, una trama de rutas seguras. En la madrugada, cuando los últimos faroles se apagaban, ellas salían descalzas, vistiendo velos ligeros, caminaban inclinadas, evitando ecos de pasos. Atravesaban patios secundarios, trepaban muros bajos, cruzaban corrientes de agua. El viento era aliada, ocultaba su rubor, su respiración agitada, pero muchas fugas fracasaban. Un guardia alertaba, un vecino vigilaba, un objeto olvidado delataba la ausencia, un pañuelo, una sandalia. La captura era brutal. Gritos, humillaciones, látigos, gritos para escarmentar. Se las llevaban a plazas públicas, las vestían con harapos, las arrastraban frente a la multitud para que el escarnio fuera ejemplo. Algunas eran marcadas con hierro, con símbolo de pecado, para que nadie olvidara. Su cuerpo era exhibido como advertencia. Otras desaparecían sin rastro. No se mencionaban investigaciones, no se reclamaban cuerpos, no se plantaba memoria. Se fue, decían. Se alejó. Pero dentro de la casa, los muros vibraban con silencio. Se apartaban vasos, se cerraban puertas, se evadían temas. Los amos intercambiaban miradas, susurros, pasos cuidadosos. El vacío hablaba más fuerte que la ausencia, porque quien desaparece no solo pierde cuerpo, pierde nombre, historia, vestigio. El castigo más letal no era la muerte visible, sino el acto de borrar. Cuando una mujer era capturada tras años de silencio, podía ser llevada lejos, vendida, esclavizada, erradicada de la ciudad. Cuando moría lejos, su tumba no era proclamada. Cuando vivía lejos, su nombre ya no era compartido. Y así, sus pasos, que antes caminaban por corredores de deseo, se convertían en polvo sin dirección. Pero algunas regresaban. Algunas sobrevivientes volvían años después, con rostro cambiado, vestido diferente, nombre desconocido. No pedían perdón, no explicaban. Solo se sentaban en la penumbra,
medían su propio reflejo antes de salir. Caminaban entre sombras para no ser vistas, para que nadie supiera que era ella. A veces compartían un gesto con otra mujer que la reconocía, una mirada, un brillo oculto, y eso bastaba. Cuando la huida se convertía en muerte, cuando la desaparición era definitiva, la sentencia más cruel se imponía, el olvido, porque la muerte visible admite sepultura, pero la muerte invisible borra el acto, el nombre, el testimonio. Murieron cuerpos sin epitafio, murieron memorias que no fueron recobradas, pero algunas huellas permanecieron, un velo olvidado en un patio, un perfume gastado en una almohada, un nombre mencionado por la madre antes de morir. Esas huellas se volvieron rumor. El triángulo del deseo se volvía más peligroso cuando alguien sospechaba que la mujer podría huir con otro. Y el acto de matar no siempre era por pasión visible. Muchas veces era para evitar la fuga. El hombre que deseaba poseer también temía perder. Y en el temor nacía la violencia preventiva. Campanas rotas, puños apretados, palabras de amenaza. Alguien mataba no solo para poseer el cuerpo, sino para aniquilar la posibilidad de huida del alma. Insomnes, cuando imagines una mujer corriendo entre arcos y sombras, huyendo de la ciudad que la creó, recuerda que toda prisión tiene puertas imperfectas, pero abrir una de esas puertas exige coraje extremo, coraje que muchas veces cuesta la vida. El amor que mata también mata la esperanza de partir, porque en la ciudad eterna, huir equivale a renunciar a casi todo. Pero a veces, solo a veces, ese renunciamiento es la forma más digna de existencia. Insomnes, al final de todos los pasos, cuando los ecos de las noches pasadas crujen como hojas secas bajo nuestros pies, queda una pregunta. ¿Qué queda de todo eso? ¿Qué herencia dejaron las mujeres cuyos cuerpos fueron moneda, instrumento, resistencia? No hablo de monumentos, ni de títulos, ni de genealogías. Hablo de huellas, de fragmentos, de perfume persistente bajo piedra, de la memoria que no se olvida del todo. A lo largo de los siglos, Constantinopla cambió nombres, emperadores, religiones. El Imperio bizantino cayó, el Imperio otomano surgió. Las calles vieron nuevas carretas, nuevos idiomas, nuevos edificios. Pero ciertos rincones permanecieron. Aquellas casas oscuras tras cortinas pesadas, aquellos patios de piedra corrugada, aquellos escalones que sabían del roce de cuerpos, todo eso quedó. Los muros guardan la memoria, aunque nadie pregunte. El viento repite susurros de lo que fue. Los escritores que llegaron siglos después miraron la ciudad como reliquia, admiraron mosaicos, cúpulas, mezquitas, olvidaron los pasillos oscuros, olvidaron los cuerpos que no calificaban para ser historia. Pero la herencia de esas mujeres está en el aire que rodea las ruinas. Una fragancia tenue, un eco que pasa detrás de la piedra. Y a veces, si alguien camina despacio por las calles antiguas, puede sentir el peso de esa presencia silenciosa. En los textos menores, algunos viajeros describieron tabernas nocturnas, mujeres veladas, gestos de complicidad. Esos fragmentos dispersos son piezas de un rompecabezas que no podemos completarlo del todo. Pero esas piezas cuentan algo, que el deseo no muere, que el cuerpo ofrece memoria, que lo que fue marginado termina siendo parte del tejido urbano. A veces, arqueólogos han descubierto restos en casas antiguas, vasijas con restos de perfume, espejos fracturados, joyas partidas, huesos entre ladrillos, mujeres enterradas sin nombre, cuerpos con señales de vida dura. No eran tumbas nobles, no eran monumentos estatales, eran entierros del margen, pero su dignidad permanece en esos objetos mínimos. Porque alguien resistió hasta el final. Alguien quiso ser vista aunque sin epitafio. La herencia también está en la voz colectiva que resiste. Aquellas historias que se contaron en voz baja. Allí vivió Serpentina. La dama del cisne cruzaba en bote. La que cantaba antes del alba. No son certeza histórica.
son fantasmas de lo que fue real, pero son memoria, son resistencia oral, y esas voces débiles siguen circulando en leyendas, en cuentos, en fantasmas que cruzan la ciudad cuando nadie los espera. Para quienes hoy caminan por Estambul, la constante reencarnación de Constantinopla, puede pasar desapercibido ese murmullo. Los tranvías modernos, los cafés iluminados, los turistas con cámaras, todo lo opaca. Pero si uno baja la mirada, si uno siente el suelo bajo sus pies como si estuviera caminando sobre huesos antiguos, puede escuchar algo. Quizás un susurro leve, quizás el roce de una falda vieja, quizás el perfume leve que no se disuelve completamente con el viento. Lo que esas mujeres sostenían no era un acto de heroísmo ostentoso, era dignidad mínima en cuerpos que fueron usados. Era existir donde nadie quiso reconocer. Era reclamar que el deseo también es humedad, es sombra, es carne que late. Y eso, aunque no esté escrito en los libros brillantes, permanece vivo en la grieta entre piedra y piel. Insomnes, cuando cierres los ojos esta noche, recuérdalas. No como mártires, no como heroínas perfectas, sino como mujeres que vivieron en la frontera, que amaron, que vendieron, que resistieron, que no fueron borradas del todo, aunque sus nombres no brillen, que su herencia nos toca, aunque no la recordemos. Este es el murmullo que precede la conclusión. Y después de esto, solo queda dejar que la noche absorba la historia, que la memoria respire lenta. ¿Quieres que ya te entregue la conclusión para cerrar este relato? Insomnes, si han llegado hasta aquí, quizás ya no estén del todo despiertos. Tal vez la noche los haya envuelto, despacio, como un manto pesado que huele a incienso viejo, a aceite derramado, a piel marcada por el paso de demasiadas manos. Tal vez estas calles de Constantinopla, con sus faroles apagados y sus pasillos húmedos, ya no existan para ustedes como historia, sino como paisaje interno. Porque así funciona la memoria cuando se mezcla con el sueño. Convierte la historia en ecos. Pensar en aquellas mujeres que ofrecieron su cuerpo no es un acto de morbo, es un ejercicio de humanidad, porque no fueron solo cuerpos, fueron historias no contadas, fueron resistencia vestida de seda barata, fueron deseo que no pidió permiso para existir. Constantinopla no fue solo cúpulas doradas, emperadores bizantinos y concilios sagrados, también fue piel, fue mirada, fue jadeo, fue transacción que ocurría mientras el mundo se distraía mirando al cielo. Algunas de estas mujeres nunca fueron amadas, otras quizás sí, pero todas sabían que su valor se negociaba al caer el sol. Y aún así, muchas mantuvieron un tipo de dignidad que escapa a los archivos, la dignidad del cuerpo que sobrevive, que resiste sin desaparecer, la dignidad de seguir caminando cuando la ciudad solo ofrecía sombra. Y eso, aunque no figure en los libros, forma parte del alma de un pueblo. Dormir con esta historia en la cabeza quizás no sea la peor idea del día, porque hay algo reparador en recordar lo que fue excluido, en imaginar lo que no quedó escrito, en rendir homenaje a quienes vivieron entre el deseo y el olvido. La historia no es solo cronología, es también un murmullo que nos llega por debajo de la puerta, un perfume que no sabemos de dónde viene, una voz que insiste en hablarnos justo cuando el mundo guarda silencio. Y si aún no has dormido, no pasa nada. Aquí, como siempre, habrá otra historia esperándote, más vieja, más lenta, más humana. Buenas noches, insomne, que sueñes con piedras calientes, con pieles olvidadas, con secretos que nadie más recordará, excepto tú.